Bruselas da una importante muestra de apoyo a Ucrania con la visita de una delegación a Kiev encabezada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y arrancamos con titulares. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha reunido con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien le expresó el apoyo de Bruselas. En el encuentro, von der Leyen y Zelensky también hablaron de la entrega de armas a Kiev. Rusia celebra los 80 años de la batalla de Stalingrado. El presidente Vladimir Putin encabezó la ceremonia que conmemoró la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Un grupo de representantes de la Unión Europea, encabezado por Ursula von der Leyen, visita Kiev. Se trata de la mayor delegación de Bruselas que viaja a Ucrania desde el inicio de la guerra. La presidenta de la Comisión Europea se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky, con quien conversó sobre nuevas sanciones contra Moscú y también sobre las ayudas de la Unión Europea a Ucrania. El camino al centro del poder en Ucrania ya le es conocido a Ursula von der Leyen. Es su cuarta visita desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania hace casi un año. Esta vez no se trata de un tema menor, el ingreso del país en la Unión Europea. El presidente ucraniano quiere que Bruselas le abra lo antes posible las puertas. Ante todo, von der Leyen quiso subrayar el completo respaldo de Bruselas a Kiev, afirmando que en la guerra de Ucrania está en juego el futuro de Europa. Lo sabemos, no solo luchan por su país, lo que está en juego es la libertad. Esta es una batalla de las democracias contra los regímenes autoritarios. Con nuestra presencia en Kiev, queremos lanzar un mensaje claro. Toda la Unión Europea apoya a Ucrania. En el campo de batalla, Ucrania defiende aquellos valores que han unido y que mantienen unida a Europa. No podemos permitirnos una derrota. Y cada paso hacia una relación más estrecha entre Ucrania y la Unión Europea es una inspiración para nuestro pueblo y beneficia a toda Europa. Y es un acicate para nuestra sociedad, para seguir defendiéndonos frente a un enemigo común. A von der Leyen le acompañan en esta ocasión 15 miembros de la Comisión. Las expectativas de Ucrania son de gran calado, pero también lo son las reformas que Bruselas requiere a los países candidatos. Lucha contra la corrupción, limitación del poder de los oligarcas, reparto justo de los puestos en los órganos judiciales. Estas son algunas de las condiciones que la Unión exige para el inicio de las negociaciones de ingreso. Por otro lado, Bruselas ha aceptado adiestrar a otros 15.000 soldados ucranianos. El ejército ucraniano se enfrenta a una fuerte presión en el frente oriental. Bakhmut, enclave en cruenta disputa desde hace semanas, se encuentra cercado, según los rusos, algo que Ucrania niega rotundamente. Y en Kramatorsk, al menos 3 personas morían este miércoles a causa de un ataque de misiles a un edificio residencial. En este contexto, los 150 millones de euros prometidos por Bruselas para arreglar la infraestructura eléctrica y los 25 millones para limpiar de minas el país son ayudas muy bienvenidas por Ucrania. Y entre las ayudas millonarias de la Unión Europea a Ucrania también hay un monto significativo para los refugiados. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el número de desplazados ucranianos en otros países europeos desde la invasión rusa supera ya los 8 millones. De ese total, un poco más de la mitad, 4,8 millones, han sido acogidos por diferentes programas de protección europeos. Desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania hace ya casi un año, ACNUR ha contabilizado más de 18 millones de salidas del país. Desde entonces, la mitad de esas personas ha vuelto a Ucrania. Y Vladimir Putin se encuentra en Volgogrado, antiguamente llamada Stalingrado. El presidente ruso asistió allí a los actos conmemorativos del 80 aniversario de la victoria soviética sobre las fuerzas de la Alemania nazi en la batalla de Stalingrado.
Putin comenzó depositando una corona de flores en el monumento dedicado a los soldados caídos del Ejército Rojo. Luego intervino en un acto en el que criticó a Alemania por ayudar al rearme de Ucrania. También añadió que Rusia está siendo una vez más amenazada por Alemania en un nuevo intento por tratar de comparar la actual guerra de Rusia contra Ucrania con la victoria de la Unión Soviética sobre el nazismo. En el siguiente informe repasamos la historia de la batalla de Stalingrado, que marcó un cambio fundamental en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Esta es Volgogrado hoy en día. La ciudad antes conocida como Stalingrado vive a la sombra de su historia. Stalingrado es la cuna de la victoria, reza esta pancarta. Según historiadores militares, fue aquí donde se decidió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1942, la Alemania nazi había penetrado en la Unión Soviética. Stalingrado era estratégicamente importante, ya que su captura permitiría a Alemania avanzar hacia los vitales campos petroleros y controlar el río Volga. Pero los alemanes estaban lejos de casa y dependían de largas rutas de suministro. Y la Unión Soviética destinó un gran número de tropas y recursos a la batalla. Los combates se prolongaron durante 6 meses hasta que los soviéticos lograron rodear a las fuerzas enemigas y cortar sus suministros. El 2 de febrero de 1943, los alemanes, hambrientos y sin municiones, se rindieron. La victoria tuvo un alto costo, ya que murieron entre 1 y 2 millones de personas. Pese a las bajas, para los rusos de hoy, esa batalla forma parte de la legendaria victoria de los suyos sobre la Alemania nazi. Y los primeros ministros de Finlandia y de Suecia reiteraron su compromiso de ingresar en la OTAN al mismo tiempo. Lo hicieron un día después del veto interpuesto por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para impedir la entrada de Suecia en la alianza. Ankara reaccionaba así al incidente en Estocolmo en el que se quemó un Corán. La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, aseguraba que su país ingresará al mismo tiempo a la OTAN que su vecina Suecia. Escuchemos. Es muy importante que hoy enviemos un mensaje claro. Finlandia y Suecia aplicamos conjuntamente y para cada una de las partes es de interés que ingresemos juntas a la OTAN. Estamos trabajando conjuntamente y ambos países estamos haciendo las tareas en lo que se refiere a ser miembro de la OTAN. Y por supuesto queremos que Turquía y Hungría ratifiquen nuestra adhesión tan pronto como sea posible. Estamos en esto juntos y obviamente mantenemos el diálogo sobre este tema. Y vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. En República Democrática del Congo, un grupo de manifestantes exigió al Papa Francisco que actúe contra los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Cientos de personas esperaron al pontífice frente a la Catedral de Notre Dame en la capital Kinshasa para transmitirle su protesta. Francisco se encuentra en su tercer día de visita en uno de los países con mayor número de católicos en África. En la pequeña localidad de Recklinghausen, en el oeste de Alemania, un niño falleció y otro está en estado grave después de haberse producido un hecho del que aún se desconocen los detalles al paso de un tren de mercancías. La policía acordonó la zona y se suspendió el tramo ferroviario que pasa por la localidad hasta nuevo aviso. 9 hombres sospechosos de hacer estallar decenas de cajeros automáticos en Alemania fueron detenidos en Países Bajos y Bélgica. La cantidad robada por los delincuentes asciende a 5 millones de euros, alcanzando también los daños materiales más de 6 millones. Los atracos a los cajeros comenzaron a finales de 2021. Y ya nos acompaña Rosa Casals, lo que quiere decir que es hora de pasar con la información económica. Rosa, ya arrancamos con el BCE. Sí, así es, porque después de que la FED subiera ayer los tipos, hoy lo hizo el Banco Central Europeo. Tal y como esperaba el mercado, el BCE incrementó en 50 puntos básicos las tasas de interés, colocando el precio del dinero en un 3%. Se trata de la quinta subida consecutiva. El BCE ha estado elevando los tipos de interés a un ritmo récord como respuesta a la alta inflación desatada por la invasión de Rusia a Ucrania.
Alemania. Este incremento en los tipos llega un día después de que se conocieran datos de inflación en la eurozona, que se mantiene en un 8,5%. Lagarde anunció para marzo otra subida e informó de que a partir de esa fecha también irá desprendiéndose de diversas modalidades de deuda adquiridas durante las últimas crisis y lo hará a un ritmo de 15.000 millones de euros por mes. El Consejo de Gobierno del BCE continuará con su política de incrementar significativamente los tipos de interés a un ritmo constante y de mantenerlos a un nivel lo suficientemente restrictivo para asegurar que la inflación vuelva, con el tiempo, a nuestra meta de mediano plazo del 2%. El aumento de los salarios y la reciente moderación en el incremento de los precios energéticos también aliviarán la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la alta inflación. Y eso reforzará el consumo. La economía, en general, ha demostrado ser más resiliente de lo esperado y debería recuperarse en los próximos trimestres. Y tras el anuncio, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, compareció ante los medios. Y nuestro compañero en Frankfurt, Ezequiel Daray, tiene los detalles de esa comparecencia. Ezequiel, cuéntanos un poquito más cuál fue el tono del discurso de Lagarde y cómo lo tomó el mercado. Bueno, Rosa, si miras sobre mis hombros aquí arriba, parece que no le creyó el mercado, porque le escuchábamos a Lagarde diciendo que van a mantener unos tipos de interés altos todo el tiempo que sea necesario. Esto debería ser una mala noticia para las bolsas porque afecta el valor de las empresas, pero el DAX, el índice alemán, crecieron prácticamente todas las bolsas de Europa, y otro efecto que se cabría esperar de una política tan restrictiva es que suba el euro, y el euro de hecho bajó. ¿Por qué ocurre esto? Porque bueno, anunciaron también un aumento de 50 puntos básicos más de la tasa en el mes de marzo, pero después en la conferencia de prensa respondiendo preguntas dijo, bueno, pero tal vez no, tenemos que verlo. Esto generó dudas en el mercado. También dijeron obviamente que van a empezar a deshacerse de bonos soberanos que tienen de los gobiernos como para intentar captar euros y reducir la oferta, y que tiene una visión de que el desempleo va a subir. Pero hay dos riesgos muy importantes que marcó Lagarde, que son China, porque China puede empezar con su apertura a presionar los precios hacia arriba, y Rusia si la guerra vuelve a escalar. Muchas gracias, Ezequiel, por estas informaciones desde la Bolsa de Frankfurt. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder de la mayoría republicana en el Congreso, Kevin McCarthy, han tenido un primer encuentro para solucionar el conflicto que les separa para elevar el techo de la deuda nacional de 31,4 billones de dólares al que se llegó a mediados de enero. No ha habido más avance que el de acordar seguir hablando. Desde hace unas semanas, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, está usando medidas extraordinarias para pagar las facturas del Estado, incluidos los intereses de la deuda, porque no puede emitir más. Puede haber medidas extraordinarias hasta junio. El problema es que los más conservadores quieren que el Estado rebaje su gasto, algo que Biden no quiere negociar. El miércoles, Jerome Powell desestimó que la Reserva Federal que preside tenga un papel a la hora de buscar soluciones y urgió al Congreso a elevar el techo de la deuda. La pelota está en el tejado del Congreso. Nuestra compañera en la Bolsa de Nueva York nos ayudará a entender algo mejor qué significa todo esto. Ana Nieto, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué podría hacer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante una falta de acuerdo? Nada que quiera hacer. El presidente Jerome Powell dijo ayer que sería muy arriesgado que el Congreso no elevara el límite de la deuda y que no se debe confiar en que la Reserva Federal pueda proteger a la economía de Estados Unidos. En teoría puede hacer dos cosas. La primera es comprar deuda impagada. En ese caso se cambiarían los equilibrios de la política monetaria y se crearía una crisis. El presidente Powell ha dicho que es una solución odiosa. La segunda parte es que se puede hacer, que es muy creativa, es muy disfuncional y curiosamente es legal, es que la secretaria del Tesoro podría dar orden de que se acuñe una moneda de platino por valor de $1 billón que se depositaría en la cuenta general del Tesoro en la Reserva Federal. La Reserva Federal tendría que aceptarla. Con ese $1 billón serían los pagos corrientes del gobierno de Estados Unidos y se daría tiempo a que se acordara un límite para la deuda del país.
tanto la secretaria Yellen del Tesoro como el presidente de la Reserva Federal consideran esto como una no solución. Y desde luego lo considerarían muy disfuncional las agencias de crédito, que posiblemente no dudarían en rebajar la calidad crediticia de Estados Unidos, con lo cual se terminaría encareciendo su deuda, justo lo que no se quiere. Sería desde luego una alternativa muy curiosa, digámoslo así. Ana, ¿qué implicaciones tendría la falta de acuerdo para que el Ejecutivo pueda pedir prestando más dinero con el fin de hacer frente a sus gastos? La deuda que emite Estados Unidos es para los gastos corrientes, no los gastos futuros, son los gastos que ya están acordados, de pagar a proveedores, como todos los gastos sociales, pagar los gastos militares del Pentágono y los intereses de la deuda. Si no se paga la deuda y se caen impagos, la crisis no solamente sería en estos mercados, sino también en los mercados globales, porque los bonos del Tesoro se consideran que son los activos más seguros y más líquidos del mundo. La crisis sería global. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ya explicó en el año 2021 que un impago de la deuda haría que la crisis del 2008 se viera como pequeña en este momento. Se habla de una catástrofe financiera y desde luego una económica. Se podría caer el PIB de Estados Unidos 4 puntos porcentuales inmediatamente. Es por eso por lo que se ha subido el techo de la deuda casi 80 veces ya, 3 veces durante la presidencia de Donald Trump. Y sin dramas. Pues esperemos que haya acuerdo y cuanto antes mejor, claro. Muchísimas gracias, Ana. Un saludo. Las empresas energéticas cerraron 2022 con resultados muy positivos. El gigante británico Shell anunció ganancias sin precedentes en un año complicado. Con un incremento de alrededor del 50%, el balance arrojó 10.000 millones de dólares de ganancias en el último trimestre de 2022. El incremento de precios del petróleo y el gas provocado por la invasión de Rusia a Ucrania ayudó a Shell a duplicar sus ganancias de 2021, que superaron los 43.000 millones de dólares el año pasado. Tanto la Unión Europea como Reino Unido decretaron impuestos a las ganancias extraordinarias de compañías energéticas. Shell deberá pagar más de 2.000 millones de dólares en impuestos. Y hablamos ahora de un empresario que se considera una figura clave en el ascenso económico de la India, el multimillonario Gautam Adani, presidente de uno de los mayores conglomerados del país. El grupo no atraviesa su mejor momento. Tras las acusaciones de fraude y manipulación por parte de una pequeña empresa estadounidense, el imperio de Adani se ha desplomado y el Banco Central de la India está preocupado por las posibles repercusiones en la economía del país. Gautam Adani todavía sonreía hace unos días mientras una tormenta se cernía sobre su imperio. Aunque ya no era el hombre más rico de la India, prometía inversiones en el puerto israelí de Haifa. La adquisición del puerto de Haifa viene acompañada de una importante compra de bienes inmuebles. Y les prometo que en los próximos años transformaremos la silueta a nuestro alrededor. Adani se encuentra ahora en apuros. Su conglomerado acaba de sufrir unas pérdidas en bolsa estimadas en más de 100.000 millones de dólares. Un informe del grupo inversor Hindenburg Research de Estados Unidos desencadenó la dramática caída. El texto pone en duda el valor del grupo indio y acusa a Adani de manipulación de mercado, sobreendeudamiento y fraude contable. Adani canceló la oferta de acciones del grupo, pero aseguró que su negocio goza de buena salud. Los fundamentos de nuestra empresa son muy sólidos. Nuestro balance es bueno y los activos robustos. Adani pasó de abandonar la escuela a convertirse en el hombre más rico de Asia. Su imperio, valorado en 220.000 millones de dólares, ha levantado gran parte de las infraestructuras de la India y suministra al país energía y armamento. El multimillonario de 60 años rechaza las acusaciones de Hindenburg. En la India, Adani está implicado en tantos sectores de la economía que los analistas temen que su caída pueda acarrear un efecto dominó. Y hasta aquí la economía, pero hay más temas, Carol. Gracias, Rosa. Vamos al Perú porque el Congreso de ese país inició un nuevo debate este jueves sobre el adelanto de las elecciones generales. El proyecto de ley presentado por el partido de izquierda Perú Libre y que se encuentra en debate en el Parlamento contempla convocar elecciones para el próximo 9 de julio. El nuevo mandato presidencial iniciaría el 1 de octubre, mientras que el Congreso empezaría su periodo el 30 de septiembre.
La propuesta del bloque de izquierda contempla que también se haga un referéndum para consultar si se convoca una asamblea constituyente. Durante la jornada previa, el Congreso había rechazado una vez más la propuesta presidencial que contemplaba elecciones generales para este año. El texto será analizado por una subcomisión parlamentaria el viernes. En paralelo, las protestas antigubernamentales continúan en diversas zonas del país, incluida Lima. Y en Brasil, un senador conservador denunció un intento de coacción por parte del expresidente Jair Bolsonaro para dar un golpe de Estado. Esta revelación se suma a otros supuestos intentos con los que el exmandatario se habría valido para romper el orden constitucional e impedir la juramentación de Lula da Silva. Según Marcos Doval, el entonces presidente lo habría convocado para realizar espionaje a la Corte Suprema con el objetivo de realizar un montaje sobre un fraude falso. Tras sus declaraciones, ha asegurado que renunciará a su bancada del Senado y se mudará a los Estados Unidos. Y vamos ahora a Venezuela, porque para este año se prevé allí la celebración de elecciones primarias. Aunque muchos esperan que la fracturada oposición logre un consenso, por ahora las discrepancias entre sus principales representantes prevalecen. Uno de ellos se ha dejado ver en un habitual acto de campaña, aunque de momento no se ha postulado a nada. Se trata de Enrique Capriles, y quien, al igual que otros opositores, se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos. Guarenas, una población cercana a Caracas. Aquí, la oposición venezolana ha comenzado de manera extraoficial sus elecciones internas. Este 2023, Venezuela elegirá a los candidatos para las elecciones presidenciales de 2024. Enrique Capriles reparte medicinas casa por casa. Aunque se trata de un típico acto de campaña, el que fuera 2 veces candidato presidencial todavía no se ha postulado oficialmente. El gobierno quiere legitimidad de reconocimiento. ¿Cómo presenta Maduro una elección con inhabilitados, con esto, con eso? No. Maduro no es el que escoge el candidato. El que escoge el candidato tiene que ser la población, no Maduro. Si Maduro quiere elecciones legítimas y competitivas, tienen que ser sin inhabilitados. Capriles afirma que su postulación dependerá de que le sea levantada una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos. Esta incapacitación le fue impuesta en 2017 por irregularidades administrativas cuando era gobernador del estado Miranda, acusación que él niega. Las votaciones internas, cuya fecha está aún por definir, se realizarán entre profundas divisiones tras la eliminación en enero del simbólico gobierno interino de Juan Guaidó. Entre los candidatos que ya han anunciado su postulación a las primarias se encuentra María Corina Machado, del ala más radical de la oposición, y políticos de menor perfil, como Carlos Ocariz, exalcalde del municipio caraqueño de Sucre. Y la nueva política de la administración de Joe Biden, que comenzó a aplicarse en enero, permite cada mes entrar a Estados Unidos hasta 30,000 migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, siempre que se cumplan ciertos requisitos, como por ejemplo, tener un patrocinador que los avale económicamente y que cubra sus gastos de salud. Es por eso que nos llegan imágenes como estas, de la Oficina de Inmigración y Emigración de la capital de Haití, Puerto Príncipe, donde se están formando largas colas para pedir esta nueva solicitud de entrada a Estados Unidos. Washington remarcó que se trata de una medida para tratar de fomentar una migración regularizada y que continuará rigiendo la expulsión inmediata a México para aquellos migrantes de esos 4 países que crucen a su territorio de manera irregular. Y volvemos a Ucrania porque el funeral del decatleta ucraniano Volodymyr Androshuk ha tenido lugar en el oeste del país. Androshuk fue alcanzado en la cabeza por un impacto de metralla la semana pasada mientras luchaba contra las fuerzas rusas cerca de Bakhmut, epicentro actual del conflicto. El joven de 22 años fue campeón nacional juvenil. Su muerte ha intensificado los llamados para que el Comité Olímpico Internacional no permita la participación de atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de París, que se llevarán a cabo el próximo año. El decatleta Volodymyr Androshuk era una de las grandes promesas del deporte ucraniano, hasta su muerte la semana pasada.
Como deportista del equipo nacional estaba exento de combatir en la guerra, pero él quiso hacerlo voluntariamente. Un triste final para un joven que anhelaba competir en las próximas Olimpiadas de París. Boba era un deportista muy talentoso, tenía la actitud perfecta para el deporte, lo tenía todo para entrenar bien y triunfar en las competiciones. Los presentes en la ceremonia sentían una mezcla de tristeza y de rabia por lo que consideran una tremenda injusticia. ¿Por qué se les debería dejar competir a los atletas rusos y bielorrusos en París cuando muchos ucranianos no podrán hacerlo? Según Ucrania, 340 recintos deportivos han sido dañados o destruidos desde el inicio de la guerra. Algunos plantean un boicot a los Juegos a menos que el Comité Olímpico Internacional cambie de rumbo. Una de las mayores leyendas del deporte ucraniano señalaba directamente a Tomasz Bach, presidente del COI. Usted propone la readmisión de los atletas rusos y bielorrusos en los Juegos de París. Y sí, los rusos son campeones olímpicos, pero en cometer crímenes contra civiles. Tienen la medalla de oro en deportación de niños y violación de mujeres. Si pone el emblema olímpico en estos crímenes, será cómplice de esta guerra. El COI tachó las palabras de Klitschko de difamatorias, afirmando que su misión es reunir a todos los atletas en nombre de la paz. Esa misión ya no incluirá a Volodymyr Androshuk, otra víctima más de la guerra de Rusia. Y cambiamos completamente de tema porque los mexicanos celebran este jueves el tradicional Día de la Virgen de la Candelaria, que marca la culminación de las festividades navideñas. Cada 2 de febrero se celebran los 40 días del nacimiento del Niño Jesús, día en que la Virgen María lo llevó a la iglesia para bendecirlo. En Xochimilco, las comparsas avanzan al son de la música y los fieles se dirigen a la catedral con sus figuras del Niño Jesús para recibir la debida bendición. Esta celebración europea fue traída a México por los españoles en la época colonial como una herramienta de catequización. Con el paso del tiempo a la religión, se unieron los populares tamales como una ofrenda agrícola. Ahora quien saca de la rosca de Reyes el Niño Jesús invita a sus familiares a los tamales en ese día. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.